Voces de cambio, Voces de cambio. educación, Política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de cambio. Buenos días, estamos en el programa de las Voces de Cambio y vamos a retomar otra vuelta el tema de lo que está pasando en la universidad. Y hoy tenemos el título de este programa como el neoliberalismo en la Universidad Michoacana. Para eso hemos invitado a dos profesores jubilados de la universidad y ya hacemos hincapié, ellos no tienen ningún interés en obtener ningún puesto, ni mucho menos porque por reglamento, por norma, ningún jubilado puede acceder a un puesto de dirección. O sea, su trabajo es simplemente solidario, o sea, es lo que se da sin recibir absolutamente nada a cambio. Y eso yo creo que habla pues en sí de lo que ustedes están planteando en este momento. Entonces es el profesor Salvador Próspero, músico virtuoso, y aquí Guillermo Campillo, profesor jubilado, profesor de, fuiste director de una preparatoria. En bachillerato también, coordinador general de la división. Entonces, me tocó hacer la reforma del bachillerato también. Nos vamos a platicar aquí sobre, pues esto, ¿no? El neoliberalismo, que quizá querés empezar tú, Salvador. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo creo que es necesario tomar en cuenta en el conflicto presente de nuestra Universidad Michoacana que tenemos que hablar de los valores. Hablamos del humanismo, hablamos del nicolaicismo. ¿Por qué? Porque en el desarrollo, en el devenir de la historia de nuestro estado, la Universidad Michoacana, que fue fundada desde 1540 por Vasco de Quiroga en la ciudad de Pátzcuaro, fincó un sistema educativo en base a la solidaridad, ¿verdad? Con la creación de los pueblos hospitales, en Santa Fe de la Laguna, en Quiroga mismo. Entonces, en Pátzcuaro, esta política que derivó de la utopía de Tomás Moro, don Vasco de Quiroga la aplicó con mucha inteligencia en nuestro estado de Michoacán. Generó un comercio entre los pueblos vecinos, que con la fiesta patronal venían todos los artesanos a celebrar el día de determinada virgen o determinado santo, pero en realidad se generaba un comercio, un intercambio de sus productos, de los productos fabricados en las diversas comunidades. Este movimiento económico sirvió para favorecer el desarrollo de las comunidades indígenas en esa época. Pero en los estudios del Colegio Pontificio ahí de la ciudad de Pátzcuaro, que son la base para la fundación de la Universidad Michoacana, que acaba de cumplir los 100 años en el 2017, siempre han pervivido los principios del humanismo, los principios que se conquistan, los principios humanos que vienen siendo los más valiosos, la libertad, la dignidad y la solidaridad. ¿Por qué es importante hablar de la solidaridad? La buena política, el fin último de la buena política es el bien común. Y desgraciadamente en la posmodernidad, a consecuencia de desarrollo tecnológico industrial, se encontró una nueva modalidad para gobernar a los pueblos que es denominada con el término del neoliberalismo. Y hay que señalar que esta es una corriente socioeconómica perjudicial para los hombres. Todo el mundo se encuentra ahorita, estamos siendo atacados en nuestras seguridades sociales, en las pensiones, en los presupuestos de la educación, en los presupuestos para los hospitales, por lo cual en nuestro mismo movimiento de la Universidad Michoacana, los recortes de las reformas de Peña Nieto atienden a esta política neoliberal. Y esto es grave porque en este sistema económico perverso, lo que importa es el dinero, la producción material, lo que importa es el consumismo y la rentabilidad y las verdaderas necesidades de los seres humanos lo dejan como la última rueda del carro. Al ser humano se le toma en cuenta solamente como parte de un ejército consumista para estar deglutiendo, trafagando los consumos. Y no tenemos nada en contra de la base de la tecnología. Los productos de consumo que nos ofrecen son cómodos, son buenos, pero la dirección que se da
para su uso está equivocada, porque está convirtiendo al hombre en una cosificación. Entonces, para concluir mi intervención, creo que debemos tomar en cuenta que los valores que cuestan menos son los que valen más. Esos valores que cuestan menos y que son los que valen más, solamente se pueden desarrollar en base a una actitud sensible, y la educación neoliberal empuja a que se nos dé una dirección racional en nuestra educación. Aparte de que somos condicionados por los medios masivos de comunicación y una serie de patrones de esquemas que nos tienden a convertir en un ejército de borregos, una masa acrítica. Por último, digo que el conflicto, y lo que debemos tomar conciencia nosotros, que en la construcción de la sociedad, los hombres recibimos las influencias de la sociedad ya constituida, pero al mismo tiempo somos partícipes en la constitución de la sociedad. Esto lo dijo el gran sociólogo Regis Debray. Entonces debemos tomar conciencia que nosotros somos corresponsables si permitimos tener gobiernos corruptos, si no hacemos nada, si seguimos con la actitud de ir a votar nada más el día de las elecciones y después dejar todo en manos de los políticos, no vamos a poder tener un control sobre su manejo de los recursos financieros, sobre la transparencia que nos den los informes en qué se gasta ese dinero y evitar lo inequitativo de la riqueza. Para señalar, a finales del 2017, los diputados se les perdonó el impuesto del ISR, mientras a la Secretaría de Educación Pública y a la Universidad de Michoacán nos van a gravar con esos impuestos. ¿Por qué? Porque ellos tienen el sartén por el mango. No vamos a hacer nada para protestar ante esas actitudes. Yo creo que tenemos una responsabilidad moral de luchar por los valores humanos y no convertirnos en meros consumistas. A ellos les pagaron el sueldo, a ellos les pagaron las prestaciones, sí, y a nosotros todavía no nos pagan el aguinaldo, o sea, se vale. A mí me llamó la atención esto que estuviste en la reforma del plan de bachillerato y que dice el gobierno que no quiere hacerse caso del bachillerato de la Universidad de Michoacán. Hoy se ha modificado mucho así ese sentido que maneja Salvador, ¿no? O sea, es lo tecnológico, han dejado fuera lo que antes era el humanismo, o sea, había muchas materias de este tipo y entonces cada vez están reduciendo más y entonces se aboca todo a lo tecnológico. Bueno, pero traías otro tema. No, sí, yo quisiera complementar un poco esto. Una de las cosas que yo veo es que inclusive los diputados están tratando de ver si el presupuesto que invierten, entre comillas, en la Universidad Michoacana realmente es rentable. Entonces, el problema de este sistema de consumista es que ellos dicen, bueno, nosotros invertimos un presupuesto en la universidad, pero a su vez la universidad le regresamos el impuesto que paga, y por lo tanto esto no es rentable. Pero no se ponen a ver todas las repercusiones que tiene la educación de la universidad. O sea, estamos hablando de que esa parte intangible que se genera en la universidad es una parte que al final de cuentas también le genera recursos al Estado. Por ejemplo, si nosotros como universitarios no pagamos la cantidad de impuestos que paga una empresa privada, micro, pequeña, mediana empresa, grande empresa, ese ya lo pagan. Sí es cierto, sí es cierto que con la gente que nosotros preparamos, esa gente sí paga impuestos. Entonces, curiosamente es parte del pueblo trabajador, es parte de los... Es parte de todos los profesionistas que tienen completamente controlados ahora a través del sistema de facturación electrónica, etcétera, etcétera, y es una manera de que también el mismo gobierno pues también recibe impuestos, o sea, pero no han podido valorar la verdadera repercusión, lo que le llamaríamos el impacto o el costo-beneficio en lo social, en lo político, en lo económico, y yo creo que allí es algo que necesitarían valorar, porque no se vale simplemente decir, ya no hay más presupuesto para la Universidad Michoacana, o sea, qué necesidades tiene la Universidad Michoacana y qué costo-beneficio nos va a dar para el desarrollo del Estado en general, ¿no? Perdón, yo quisiera intervenir aquí para hacer algunos señalamientos. Por principio de cuentas, debemos tomar en cuenta que la universidad no es una empresa comercial, no es una empresa de producción fabril,
Y además quiero señalar, nuevamente atacando ese sistema depredador del neoliberalismo, que es un sistema económico perverso, dado que las verdaderas empresas aquí en México mismo ya han anunciado la cantidad de millonadas de impuestos que no ha pagado la Coca-Cola, Pan Bimbo, Telmex, las televisoras. Ellos sí están en contubernio con la clase política. ¿De dónde quieren tomar los recursos? De los presupuestos de instituciones, al no haber más producción de fábricas ahorita, no haber más trabajo para un ejército de obreros. Entonces, ¿a dónde se dirigen? A vampirear los presupuestos de las instituciones educativas y de salud principalmente. Amén de todo el saqueo que están haciendo con la venta de los recursos de nuestro país, que están poniendo en manos de transnacionales, como acaba de ocurrir con el petróleo. Manejabas al inicio del programa, fuera el asunto de la reforma. la reunión que tuviste, bueno, que donde asististe, que hubo con los diputados del federal, y entonces ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué Bueno, fue lo que viste? a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que nos reunimos con el presidente de la mesa de presupuestos, nos reunimos posteriormente con la presidenta de la mesa de educación del Congreso Federal, y concretamente ellos se centraban en que la Universidad Michoacana es de las pocas universidades ya que mantiene la jubilación dinámica. Se llama jubilación dinámica porque pues se está incrementando el monto de la jubilación a cada uno de los profesores en una forma proporcional a lo que la obtienen los activos. Y concretamente dijeron, mientras ustedes no cambien ese sistema de jubilación, entonces a la universidad ya no se le va a otorgar más presupuesto. Entonces, concretamente lo que yo vi es que ya hay una tendencia a nivel nacional de que si esta universidad no cambia el sistema de jubilaciones y de pensiones, no se le asigna mayor presupuesto. Y curiosamente me llama la atención porque aquí el gobernador primero dice, ya conseguimos el dinero suficiente para que la universidad salga adelante. Los diputados dicen, le vamos a otorgar presupuesto a la universidad para que la universidad resuelva su problema financiero. Y al final de cuentas, cuando llegamos ya al fin de año, entonces revierten esa decisión y dicen, ya no hay más presupuesto, si la universidad no se reforma, no se modifica, si los universitarios no cooperan, no va a haber más presupuesto para ellos, y ahí es donde nos estamos metiendo a un conflicto, porque ellos están trastocando derechos constitucionales irrenunciables de los propios trabajadores. Entonces, todo este tipo de situación pues, está siendo más compleja la situación de ahora, ¿no? Lo que comentamos hace un ratito, ¿no? Era el asunto de que dicen que ya no hay más recursos, pero no sabemos hasta el momento en qué se gastan esos recursos. O sea, la opacidad en la universidad es prácticamente absoluta. Entonces, no podemos decir que efectivamente nos están dando poco o mucho presupuesto. O sea, porque a lo mejor el dinero que se nos está dando es suficiente y se está despilfarrando en cosas que no son necesarias. Entonces yo creo que sí es importante, primero, antes que cualquier reforma y antes que cualquier cosa, es primero transparentar los ingresos, en qué se gasta, cómo se gasta, y después decir, vamos a entrar en una reforma integral, no de pedacitos. Nuevamente quisiera intervenir al respecto, ¿sí? Estoy yo 2 minutos. de abogado del diablo del sistema neoliberal. ¿Por qué? Porque este sistema perverso, todos los engranajes van para favorecer a una oligarquía. Y debemos tomar en cuenta los datos precisos que ha arrojado la ONU o en las reuniones estas de ricos que se hacen año con año en la ciudad de Davos, Suiza, donde han señalado puntualmente que el 1% de los ricos detentan en su poder el 50% de la riqueza del planeta. Entonces esas políticas que vienen desde allá del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE, son las que ordenan a las presidencias de los países para implementar ese tipo de políticas que solamente favorecen a los ricos. No nos van a favorecer, tenemos que luchar nosotros por nuestros derechos. Bueno, y la compañera ya nos dice que el tiempo se terminó. Pues si quisieran nomás como decir 2 palabras, ¿qué? La corresponsabilidad en la construcción social es de todos.
La educación es importante para que el pueblo se desarrolle, por lo tanto la Universidad Michoacana requiere atención de quienes aportan los presupuestos correspondientes. Bueno, pues damos las gracias al espacio de cambio y nos vamos. Gracias. Voces de Cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud cultura. y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio.